Como ya sabrán, el día de hoy se jugó la tercera ronda del Norway Chess Classic 2025 y solo les voy a decir que fue una jornada realmente épica. Y es que, como decía uno de mis suscriptores, el día de hoy básicamente fue un duelo entre la experiencia contra la juventud. Ya vieron una muestra de ello en el video anterior con ese enfrentamiento entre el número uno del mundo Magnus Carlsen contra el joven gran maestro chino Wei Yi. Un duelo que tuvo que definirse en un Armagedón realmente increíble que terminó siendo una verdadera paliza. Si no han visto esa partida, por acá la tienen en una tarjeta o si no se las voy a dejar en la descripción de este video. Sin embargo, bueno, como ya es costumbre, en esta ocasión vamos a ver el resumen de los otros dos enfrentamientos. Comenzando por el duelo entre el actual número 5 del mundo, Fabiano Caruana, básicamente del lado de la experiencia, contra el número 4 del mundo, el joven gran maestro indio Arjun Erigaisi, por supuesto del lado de la juventud. Así que los invito a que se queden hasta el final del video porque obviamente también tendrán después ese duelo entre el actual campeón del mundo, Domarayo Gukesh, que estaba de último en la tabla, contra el gran maestro y número 2 del mundo, Hikaru Nakamura, que por el contrario estaba de primero. ¿Qué sucedería? Eso lo veremos al final. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro Fabiano Caruana iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Arjun Erigaisi respondía con E6, una defensa francesa. D4, D5, caballo C3, caballo F6, E5 y caballo FD7. Una variante Steinitz que, bueno, últimamente se está poniendo mucho de moda, así como la siguiente jugada de Fabiano Caruana, caballo CE2. Hay que decir que, bueno, esta jugada ahora se hace mucho desde el último duelo por el título mundial, donde Gukesh la empleó contra Ding Liren en la primera partida. Lo más habitual es jugar F4 y tras C5 alfil E3, ¿no? Es lo que era más teórico hasta el momento. Pero bueno, caballo C2 es muy interesante, C5 por parte de Erigaisi, C3, caballo C6 y ahora Caruana jugó H4. Fíjense cómo el norteamericano se lanza con todo desde el inicio, ¿no? Una jugada muy interesante. De nuevo aquí, quizá F4 es lo más natural, reforzando la estructura de peones o el centro de peones. Y tras alfil E7, caballo F3. Sin embargo, tras la jugada H4, aquí se va a formar un lío, ¿no? Erigaisi no parece sorprendido, jugó F6 casi que al toque. Caballo F4 por parte de Caruana que contraataca aquí el peón de E6. C por D4 de Erigaisi, caballo por E6 de Fabiano Caruana atacando la dama. Dama B6 por parte del joven gran maestro indio y dama B3 de Caruana. Pueden ver que ambos jugadores aquí haciendo sus movimientos extremadamente rápido. D por C3 por parte de Erigaisi, B por C3 de Caruana, dama A5, Erigaisi decide clavar al peón, E por F6 por parte de Caruana, caballo por F6, caballo por F8, torre por F8, alfil B5, caballo E4. Esta jugada parece devastadora porque, bueno, pueden ver que las negras amenazan tanto el peón de C3 como el peón de F2. ¿Qué jugó Caruana? Decidió defender el de F2, que es la mejor opción. Dama por C3 por parte de Arjun Erigaisi, dama por C3 y caballo por C3. Tras toda esta secuencia, las negras acaban de obtener un peón de ventaja. Sin embargo, las blancas tienen suficiente compensación. ¿Por qué? Porque el rey negro se ha quedado en el centro y de una u otra forma esto podría ser peligroso con tantas líneas abiertas. Aquí Caruana jugó A4, ni siquiera se preocupó en defender su pareja de alfiles. A6 por parte de Arjun Erigaisi, alfil por C6 jaque, B por C6, alfil B2 atacando al caballo, caballo E4 de Erigaisi y ahora Fabiano Caruana jugó enroque, una jugada magnífica. Pueden ver que la ventaja de la blanca radica, como les dije, en que el rey negro está en el centro. Aquí, comerse el peón de G7 sería un grave error porque tras la jugada torre G8, digamos que tras el movimiento del alfil se cae el peón de G2 y las blancas tampoco van a poder enrocar, por lo menos corto, que es donde se ve más sólida la cosa. En cambio, tras la jugada enroque corto, C5 por parte de Erigaisi, que no se preocupa en defender el peón, y Caruana jugó torre Fe1. Aquí sí que era posible alfil por G7, ¿no? El problema es que quizás Caruana no le quería dar contrajuego a su rival con torre G8, alfil H6 y torre G6. Y bueno, prefirió mejor jugar torre 1, que me parece una jugada más, digamos, consecuente con la iniciativa que están buscando las blancas. Alfil F5 por parte de Arjun Erigaisi, defendiendo su caballo. Torre AC1 de Fabiano Caruana, que ahora empieza a presionar el peón de C5. Recuerden que el caballo está clavado. Rey D7 por parte de Erigaisi para poder defender al peón.
Caballo E5 de Fabiano Caruana, rey D6 de Erigaisi, F3. Fíjense cómo las blancas ahora empiezan a presionar al caballo. Y bueno, en este momento es donde Erigaisi comete la primera imprecisión. Caballo D2. Una posición en donde hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Caballo F6 era lo correcto. La idea es mantener el control de los peones centrales. Son dos peones libres. Digamos que si empiezan a avanzar pueden ser peligrosos. Tras G4, por ejemplo, vendría alfil E6, caballo D3 atacando y caballo D7. Y bueno, las negras se tienen que defender un rato, pero recuerden que tienen un peón de más. Si logran defenderlo con éxito, después puede darles una ventaja decisiva. En cambio, tras la jugada caballo D2, aquí Caruana jugó torre CD1. Buena jugada, el caballito empieza a tener algunos problemas. Caballo B3, de hecho la única casilla para retirarse. Y bueno, Caruana jugó G4. Aquí Caruana jugando muy bien. Este movimiento pone en 3 y 2 la situación del alfil. Aquí Ariuna Erigaisi jugó alfil C8, que es una imprecisión. Había que jugar alfil D7. En caso de caballo por alfil, bueno, ya las negras deben resignarse a jugar un final un poco inferior, ¿no? Rey por, torre por D5, rey C6, torre D3 atacando al caballo, caballo D4 y tras alfil por, peón por. Bueno, fíjense que si las blancas capturan el peón de D4, caería el peón de F3 y es un final de 2 torres, ¿no? Quizá la blanca es un poquito mejor porque pueden presionar el peón central, pero esto probablemente no pase de las tablas. En cambio, tras la jugada alfil C8, caballo C4 jaque. Buena jugada de Caruana aprovechando la clavada del peón D. Rey C6 por parte de Erigaisi. Alfil por G7. Ahora sí, finalmente Caruana se come el peón de G7. Ya es momento. Y bueno, aquí Erigaisi decide jugar D por C4, que es un error tremendo. Y es que Erigaisi confía demasiado en su peón libre. Se nota que, bueno, el caballo puede ser muy fuerte apoyándolo en la coronación, pero no va a haber suficiente tiempo. Aquí lo correcto era torre G8 atacando al alfil. Tras caballo E5 jaque, pues vendría rey C7, alfil H6 y ahora alfil E6. Las negras logran aguantar porque, bueno, en el momento pueden defender sus peones que son la mayor amenaza. En cambio, tras la jugada D por C4, alfil por F8 de Caruana, que no perdona la calidad. Y bueno, Erigaisi juega caballo D4 para intentar amenazar cosillas con caballo por F3 y bueno, también abrirle paso al peón. Sin embargo, aquí alfil por G4, aunque parece la buena de las negras, tampoco da mucho, ¿no? Tras torre D6, rey C7 y torre F6, parece que las blancas ahora están buscando dar mate allí con las torres o meter al rey negro en una red de mate. Ahora, tras caballo D4, torre E8, buena jugada de Fabiano Caruana, que quiere evitar que el alfil se active. C3 por parte de Erigaisi, torre C1 de Caruana, alfil B7, torre por A8, caballo E2, un jaque intermedio, rey F2, caballo por C1, torre D8 y ahora C2. Bueno, aquí en realidad no hay mucho que las negras puedan hacer, ¿no? Si acaso rey C7 y tras torre D1, bueno, caballo A2, torre A1, C2, alfil H6 y alfil D5. Por lo menos para crear algunos problemillas allí y tener que, bueno, que las blancas busquen cómo comerse el peón de C2, ¿no? Que de momento está defendido. En cambio, tras la jugada C2, alfil H6 de Fabiano Caruana, buena jugada controlando la coronación, caballo B3 amenazando coronar, pero Caruana jugó H5 y es que el número 5 del mundo sabe que la mayoría de peones en el flanco de rey es más que suficiente para ganar, aun y cuando eso le cueste el alfil de H6. Erigaisi también lo sabe y jugó C4. ¿Qué pasa si las negras coronan? Bueno, viene alfil por, caballo por y G5. Los peones son imparables, están muy cerca de coronar. En cambio, tras la jugada C4, alfil F4 por parte de Fabiano Caruana, que bueno, le abre paso a su peón y también retira el alfil, ¿no? No puede avanzar directamente o el peón corona. Rey C5 por parte de Erigaisi, alfil E3, rey B4, G5, C3, G6, H por G, y ahora Caruana jugó H6. Ojo, una jugada muy precisa, ¿no? Y es que si la blanca o si a la blanca se les ocurre jugar aquí H por G6, perderían absolutamente toda la ventaja que habían logrado en la partida. Y es que tras caballo de 2 amenazando coronar, viene torre por, peón por, alfil por y tras rey por A4 pueden ver que el alfil puede venir a defender la coronación del peón. Increíble, ¿no? En cambio, tras H6, este peón no puede ser detenido. Aquí Erigaisi jugó C1 igual dama,
Alfil por C1, pueden ver aquí, bueno, por si acaso que caballo de 2 ya no funciona, ¿no? Porque tras torre por, peón por y alfil por jaque, viene rey A4 y peón 7 y nadie lo va a parar. Tras C1, alfil por, caballo por y torre B8, bueno, Erigaisi jugó caballo de 3 jaque y tras rey E3, Erigaisi decidió abandonar porque está perdido, ¿no? Y es que en caso de jugar C2 para coronar, vendría torre por B7, jaque. Y tras la jugada rey por A4, pues viene torre C7. El peón puede coronar, pero la torre captura, el caballo captura. Y bueno, el peón va a coronar muy rápido y las negras no se van a salvar. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Espectacular Caruana, que si no estoy mal, jugó a más del 98% en esta partida. Jugó con una precisión de cirujano, ¿no? Espectacular el número 5 del mundo, que bueno, para mí siempre tiene que estar allí entre los 3 primeros del ranking mundial. Pero bueno, ha jugado muchos torneos últimamente. Y ahora vamos a ver, por supuesto, otra partida brutal que fue el duelo entre el actual campeón del mundo, Domarayo Gukesh, que viene de 2 derrotas consecutivas en la primera y segunda ronda contra Magnus Carlsen y al Junior Igaisi, contra el número 2 del mundo, Hikaru Nakamura, que por el contrario viene como líder del torneo derrotando en la jornada anterior en el Armagedón al mismísimo Magnus Carlsen. ¿Qué sucedió en esta partida? Vamos a averiguarlo a continuación, ya que con las piezas blancas, el actual campeón mundial, Domarayo Gukesh, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 2 del mundo, Hikaru Nakamura, respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana y caballo F6, defensa de los dos caballos. D3 por parte de Domarayo Gukesh, jugando la yucopiano allí. Alfil E7, enroque, enroque, torre 1, D6, A4, caballo A5, alfil A2, C5, alfil D2, caballo C6, caballo A3, H6 y C3. Por supuesto, todo esto es extremadamente teórico. Aquí ambos jugadores están haciendo sus movimientos muy rápido. Y bueno, ahora Nakamura juega alfil E6 planteando el cambio de alfiles de inmediato. Parece que un poquito mejor era torre E8. En caso de caballo C2, viene alfil F8 para después sí jugar alfil E6 y posiblemente tomar de torre en caso de cambio para pasar por la tercera fila. En cambio, tras alfil E6, bueno, Gukesh no duda en capturar inmediatamente. F por E6 de Hikaru Nakamura, B4 por parte de Gukesh, B6, caballo C4, dama E8 y B5. Y bueno, parece que Gukesh aquí conseguía la iniciativa por el flanco de dama. Nakamura tenía que retroceder con caballo de 8 y bueno, Gukesh ahora decidía atacar por el centro, D4. Interesante era dama B3 para especular con el peón D6 que bueno, está allí medio flojo, ¿no? En caso de caballo F7, pues vendría A5 y ojillo porque en cualquier momento el caballo se retira y hay tema sobre 6. En cambio, tras la jugada de 4, E por D4 por parte de Naka, que bueno, aquí pega su primera reflexión larga, ¿no? Pueden ver allí, bueno, en realidad ya había pensado bastante en el movimiento anterior, ¿no? Fíjense, en este movimiento, para jugar caballo de 8 ya había pensado un buen rato. Aquí decide capturar en D4, C por D4 por parte de Gukesh, C por D4 de Nakamura, alfil B4 y caballo por E4. Bueno, curioso que en este momento el que tenía menos tiempo era Naka. Es bien conocido que Nakamura es un jugador bastante rápido y Gukesh, pues en las 2 primeras rondas había mostrado eficiencia en el tiempo. Sin embargo, aquí parece que mejoró esa parte. Torre por E4 por parte de Nakamura, D5. Esta es la clave del sacrificio de pieza. Unos calzoncillos y se recupera material. Alfil por E7 intermedia por parte de Gukesh. Dama por E7 de Nakamura. Torre por D4. D por C4. Y bueno, comienza la posición crítica, ¿no? Estamos casi que llegando a un final y Gukesh decide jugar caballo E5. No se come el peón inmediatamente porque en realidad no se va a poder defender, ¿no? Y bueno, ya me gustaba bastante la posición de las piezas blancas porque de una u otra forma el peón D6 está algo débil. Fíjense, aquí jugó dama G5. Dama G5 por parte de Hikaru Nakamura. Una jugada que parece dudosa. Lo más correcto era torre F5. Y en caso de dama E2, entonces dama F6. Planteando allí serias, bueno, algunas amenazas sobre el caballo y sobre el punto F2. Ahora, tras la jugada dama G5, caballo por C4 por parte de Domarayo Gukesh. Recupera el peón, pero quizá primero dama E2 era interesante, ¿no? Y es que tras caballo F7, pues vendría caballo C6 y pueden ver cómo el caballo ha mejorado su situación y se amenaza en algún momento el peón D6. En cambio, tras la jugada caballo por C4, caballo B7 por parte de Nakamura, dama E2
Y ahora caballo C5, esta es la clave, ¿no? Nakamura logra ubicar su caballo en una fantástica casilla desde donde defiende el peón de E6. Torre a D1 por parte de Domarayo Gukesh. Torre F4 de Hikaru Nakamura. A5, fíjense que Gukesh lo sigue intentando, pero ya prácticamente estaban igualados en el tiempo. B por A5 de Nakamura, que piensa un poco para hacer este movimiento. Caballo por A5 de Gukesh. Torre por D4, torre por D4, torre D8, torre por D8, dama por D8, caballo C6. Y bueno, ahora en este momento cuando ya decíamos, bueno, estos jugadores probablemente van a ir al Armagedón, ¿no? Nakamura comenzaba a cometer una imprecisión. Dama de 7. Ojo, aquí la mejor era dama B6. Sin embargo, es difícil, ¿no? En caso de H4 vendría A5. Esta es la clave. Que las blancas no pueden capturar al paso porque obviamente se cae el caballo. Así que el peón empieza a ser un dolor de cabeza para las blancas. En cambio, dama de 7 quizás un poco pasiva. Gukesh decidió jugar H4, una jugada doble propósito. Por un lado, bueno, las blancas salen de los temas de mate en la octava y por otro, las blancas intentan también ganar espacio en el flanco de rey. Y ahora viene una jugada increíble, pero increíblemente mala por parte de Nakamura. Dama D6. Ojo, y lo peor es que fíjense, gasta alrededor de 20, bueno, más de 20 minutos para hacer este movimiento, ¿no? Dama D6, una jugada completamente perdedora. Increíble, aquí las negras mantienen en la posición estable con caballo A4. En caso de la jugada dama E5, centralizando la dama, vendría caballo B6. Y tras caballo D4 atacando el peón, viene rey F7. Y es una posición difícil, ¿no? Las blancas pueden presionar un buen rato el peón débil, tratar de ganar espacio con una jugada como H5, pero no es nada fácil progresar. En cambio, tras dama D6, bueno, aquí Gukesh meditó un poco la situación y jugó caballo por A7. Tras 11 minutos de reflexión, bueno, Gukesh decidió que sí, que este peón era comestible, lo que es correcto. Caballo de 3 por parte de Nakamura. Ya, bueno, aquí Nakamura empieza a colapsar. Quizás se dio cuenta del error que había cometido, ¿no? Parecía que dama E7 recuperaba material, ¿no? Se amenaza el caballo, se amenaza el peón. Pero lo cierto es que tras caballo C6 y dama por H4, pues simplemente vendría dama E5. Y aunque las negras lograron igualar en cuanto a material, fíjense que el peón B es demasiado fuerte, ¿no? La dama gana tiempos atacando al caballo, que a su vez está defendiendo al peón. Y bueno, este peón va a empezar a avanzar si es que las negras lo descuidan. La posición es de ventaja decisiva blanca. Pero bueno, tras caballo de 3, caballo C6 por parte de Gukesh, rey H8 de Nakamura, dama F3, buena jugada de Gukesh que empieza ahora a buscar temillas de mate. Rey G8, bueno, Naka parece que no tiene otra cosa más que esperar, evitar la entrada de la dama en F7. Y bueno, ahora Gukesh jugó G3. El campeón del mundo juega sobre seguro en esta posición. No quiere perder la ventaja, aunque caballo E7 era mucho más fuerte, ¿no? Tras dama por D3, dama por H4 y dama B1, este final se gana gracias al peón libre, ¿no? Las negras no van a poder evitar la coronación. En cambio, tras la jugada G3, si bien las blancas continúan con ventaja, pues bueno, van más seguras. Caballo C5 por parte de Nakamura, rey G2 de Gukesh, muy sólido. Dama D7, dama F4, dama D5 jaque, rey H2, rey H7, dama F7 y ahora caballo de 3. Otro error aquí grave de Naka, aunque no hay mucho por hacer, ¿no? Quizá lo único era dama F5 para intentar cambiar las damas. Pero en caso de dama por, peón por y caballo 7, el final está perdido gracias al peón libre, ¿no? En caso de G6, fíjense que ni siquiera funciona porque viene H5. Las negras tienen que capturar o avanzar y cae el peón F, tras lo cual el final lo van a ganar las blancas. Tras caballo de 3, además Nakamura apurado de tiempo, caballo de 7 por parte de Gukesh que amenaza mate, dama de 8, Nakamura lo intenta evitar, pero dama por E6. Ha caído otro peón, ya son 2 peones de más para Gukesh. Caballo por F2 por parte de Naka que recupera uno, pero a costa de dejar su pieza. Y es que tras dama F5, Nakamura decide abandonar porque está perdido. Y es que aunque las negras pueden jugar rey H8 y están amenazando al caballo, con la siguiente maniobra la blanca ganan pieza. Caballo G6, rey H7, caballo E5, jaque a la descubierta, rey G8 y dama por F2. Y obviamente ya con una pieza y un peón de menos, las blancas están con ventaja decisiva, ¿no? Van a ganar muy fácil esta partida.
Bien amigos, ¿qué les ha parecido este enfrentamiento? Muy buena recuperación por parte del campeón del mundo que bueno, necesitaba ganar esta partida a ritmo clásico para poder seguir teniendo oportunidad, ¿no? Y es que irse al Armagedón tan solo le habría dado un punto o cuando mucho 1,5. En cambio aquí ganó 3 puntos y como les dije al inicio del video, bueno, la tabla de posiciones cambió de manera impresionante, ¿no? Fíjense, aquí está la tabla de posiciones. Pueden ver, ayer estaban como líderes Hikaru y Erigaisi, seguido de Magnus Carlsen. Estaba después Domarayo, perdón. Estaba después Fabiano Caruana, después estaba Wei Yi y de último Gukesh con 0 puntos. Ahora el líder en solitario es Fabiano Caruana. Impresionante recuperación de Fabi que, bueno, perdió la primera, pero ha ganado las 2 siguientes partidas a ritmo clásico, lo que le da 6 puntos. Magnus Carlsen, que tenía 4 puntos, hoy solo pudo lograr unas tablas contra Wei Yi. Como saben, perdió el Armagedón de manera brutal. Le dieron una paliza tremenda. Así que solo sumó un punto, llegó a 5. Sin embargo, está de segundo. Todavía no ha jugado con Caruana. De tercero, Hikaru Nakamura, que hoy no sumó puntos por perder en el clásico, igual que Arjun Erigaisi, que tampoco sumó tras su derrota contra Caruana. Gukesh, una recuperación aquí del campeón del mundo que, bueno, logra saltar del último puesto. Y ojo, porque aunque Wei Yi está en el último lugar, puede decir que el día de hoy pudo derrotar al GOAT, ¿no? Al mejor de toda la historia, a Magnus Carlsen. Lo derrotó en una partida Armagedón, lo que no suele ser muy habitual, ¿no? Así que, ¿qué les ha parecido este resumen? ¿Qué les pareció los enfrentamientos del día de hoy? Si les ha gustado, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas partidas. Y mañana, a partir de las 11 de la mañana hora de Venezuela, la transmisión de la cuarta ronda, que obviamente no tengo que decirle va a tener enfrentamientos espectaculares, ¿no? Solo con ver los nombres de los participantes sabremos que las partidas serán buenísimas. Un gran saludo para todos, los espero mañana en la transmisión. Recuerden, 11 de la mañana hora de Venezuela. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.